Confirman si pueden ver mi pantalla. Ok, genial. Bueno, ayer estábamos viendo cómo podíamos crear un proyecto solamente de clases, en este caso un proyecto de tipo librería estándar. Eso nos va a permitir reutilizar varios códigos, varias partes de la lógica del negocio para diferentes proyectos que se dediquen en la presentación, ya sea una aplicación de escritorio como la que tenemos hecha, o a un futuro puede hacer de que ustedes creen una página web con ASP.NET y utilicen esta misma librería para tener acceso a toda la lógica del negocio. No hay que estar copiando todos los proyectos o todo el código fuente de un proyecto a otro, que eso después en un futuro genera total y desastrosa complejidad. A esto se le conoce como deuda técnica. Entonces, de esa forma, nosotros podemos reutilizar bastante el código. Teníamos lo de los médicos que heredaban de las personas. Las personas es una clase que tiene lo básico: ID, nombre, correo, teléfono, sus propiedades públicas y tiene sus constructores que se manejaban. ¿Se acuerdan que ayer no encontraba cómo hacer la instancia de la herencia? Me disculpo, ya me acordé, ya fui a hacer búsqueda en los libros de referencia y en las nuevas versiones de C Sharp es simplemente establecer el constructor y decirle que va a utilizar primero la base del constructor de la persona, de la clase de la cual se hereda. En este caso, se va a ser el constructor de personas. Y de ahí solo me dedico a definir las propiedades específicas de la especialización de esta clase o de esta clase heredada. Igual, la versión básica, creo un médico con todos los datos: ID, nombre, correo, teléfono, que era lo básico de la persona. Agregamos especialidad y lo que hacemos es, después de cerrar el paréntesis de definir los parámetros de entrada, dos puntos, y hacemos el llamado a base, que en este caso hace referencia al constructor de la aplicación o de la clase de herencia, y le pasamos los parámetros de ese base y nuevamente solo actualizamos el propio interno. Ok, entonces en vez de tener todo el código de personas, que ya es bastantito, o sea, estas 34 líneas de código, ya no las voy a tener dentro de la clase Medilab, bueno, de la clase de médicos. Y en el caso que deseemos agregar algo nuevo, por ejemplo, quiero agregar otra propiedad que va a ser opcional, no va a estar en el constructor. Digamos que vamos a agregar private string y vamos a poner aquí eh, avatar, y vamos a crear un public string avatar también como propiedad, un get avatar y un set avatar también. Y de esa forma extendí la clase de personas, le agregué algo nuevo, todo funciona bien. Aquí solamente vamos a agregarlo avatar, va a ser igual a algo empty. Y aquí también lo vamos a dejar siempre vacío, inicializado en vacío. Ok, de esa forma yo extendí personas y ya dentro de la clase médicos automáticamente yo ya voy a tener acceso a ese tipo de propiedad directamente. ¿Cómo lo comprobamos? Vamos a irnos al otro proyecto, ¿ok? A primer form. Y aquí vamos a empezar a trabajar ya, a definir, ok, este proyecto depende de la librería. Vamos a agregar una dependencia. Esto es muy importante conocerlo. Es cierto, tengo los dos proyectos internamente, pero ahorita los proyectos no tienen ninguna dependencia entre sí. Puedo compilarlos por separados, pero el primer form no sabe que voy a utilizar la librería de clínica médica. Entonces, para hacer la dependencia, selecciono y le digo, ok, voy a agregarle una dependencia del proyecto, agregar referencia del proyecto, y me va a decir a qué proyecto voy a estar enlazándolo. Solo lo marco y le doy a aceptar.
Entonces, si ustedes observan, ya las dependencias me agarra qué proyecto y el proyecto me dice va a usar proyecto de clínica MedLib. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que yo compile primer form, va a buscar que ya esté compilado clínica médica. Si no está compilado, lo va a compilar primero, en el caso de una librería propia interna, y después va a darle el acceso para que yo la pueda utilizar dentro de los formularios que yo estoy estableciendo. Repito otra vez para que se entienda. En la solución tengo dos proyectos, pero un proyecto no sabe de la existencia del otro hasta que yo le asigne la referencia del proyecto. ¿Cómo hago eso? Nuevamente en el explorador de soluciones, el proyecto que va a consumir la librería, voy a la sección de dependencias, botón secundario y le doy a agregar referencia del proyecto. Hacemos clic y me va a aparecer todos los proyectos que yo tengan y yo voy a decirle cuál es el que quiero hacer de referencia. En este caso, la clínica Medical Live, que es parte de la solución. Y la marco y le damos a aceptar. Y eso es todo. ¿Ok? ¿En qué me va a ayudar eso? Ok, vamos a crear un form solamente. Vamos a agregar uno nuevo. Nuevo formulario. Le ponemos de nombre médico. Ok, ya me creó la clase de médico. Estamos bien. Ok, me voy a ir al código con F7 o voy a darle sobre el diseño, botón secundario y ver código. Y aquí voy a ocupar extraer clínica médica live. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ese es el espacio de nombre que yo ocupo. Entonces yo voy a buscar clínica médica live. Si ustedes se fijan, ahí aparece en la autocompletación con unas llaves. ¿Qué significan las llaves? Las llaves significan un namespace. ¿Qué es un namespace? Nosotros estamos trabajando ya en namespace y si ustedes observaron el namespace es prácticamente el mismo nombre del primer form. El namespace es simplemente una forma de agrupar clases dentro de una misma entidad o mismo objetivo. El caso más simple para poder determinar o poder ver la utilidad de un namespace es, por ejemplo, si yo les hablo de una clase tipo, por ejemplo, un círculo. ¿Ok? ¿A qué me refiero? En el caso de una librería matemática, el círculo es una fórmula y tiene métodos y propiedades diferentes, pero la clase se llama círculo. Pero yo puedo tener un namespace de dibujo y la clase de círculos hace referencia a los métodos y propiedades para poder dibujar en pantalla un círculo. Entonces, son las dos clases que tienen el mismo nombre, pero pertenecen a diferentes nombres de espacios, en inglés namespace. Entonces, eso nos permite a nosotros tener claro y de forma correcta cuál es la clase que yo voy a utilizar. Entonces, de clínica Medical Live no tiene otro namespace interno, entonces vamos a usar la librería de un solo, using clínica Medical Live, y eso me permite poder crear, vamos a crear aquí un objeto, vamos a ponerle primero private, vamos a ponerle médico 1, pero este pertenece a nuestra clase médico. Y aquí lo podemos inicializar. Médico 1 igual a new médico. Aquí voy a tener problema. Ok, sí, porque aquí me hace referencia primero al formulario. Si se fijan, si yo le pongo el nombre, me dice primer form médico, pero porque mi clase del formulario se llama médico. Entonces aquí vamos a ponerle el nombre completo. Clínica médica live.médico. Un médico.
Y médico 1 va a ser new clínica médica div.médico. Y aquí podemos ponerle todos los parámetros que se establecen. En este caso el ID, aquí tenemos el ID, una cadena de texto. Vamos a ponerle 1, nombre, Diana. No, 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 eso no lo evalúo. Ok. Aquí tengo ya creado. Me hace falta un dis punto, pero no debería. Claro, yo estoy cometiendo un errorazo de principiante aquí. Estoy poniendo esta instrucción fuera de la clase, para dentro de la clase. Eso no funciona. Sí. Es por un estándar y una nomenclatura. No es obligado por el lenguaje de programación, pero sí un estándar. Uno siempre ve las declaraciones en la parte superior y la implementación de métodos en la parte inferior. Eso se ha manejado desde hace décadas, puedo decir, como podría decirse un acuerdo de caballeros. Es un estándar hablado. Entonces usted lo puede encontrar dentro de las mejores prácticas de programación. Eso no es una regla, pero sí una buena práctica. Ok, y lo que queremos aquí entonces ahora en el diseñador, vamos a agregar un textbox, control común, un labels. Y al label le vamos a poner solo texto. Y el name es el que le quiero cambiar. Label texto, pongámosle. Y ahora nuevamente, la parte del médico, lo que quiero es imprimir los datos del médico. Vamos a diseñar un método público sencillo que me devuelva eso específicamente. Public string sería get profile, pongámosle. Obtener perfil. Ok, entonces esto vamos a hacer que nos retorne y vamos a concatenar varios elementos. Ahí podríamos decirle nombre más, concatenamos texto y le ponemos nombre, nombre. Así lo podríamos escribir de un solo nombre más especialidad más edad y pongámosle el ID. Ok, devolvemos esa cadena de texto solo con el método obtener perfil. Vámonos nuevamente al médico y aquí perfectamente al iniciar siempre
Después de que ya se ha inicializado el componente, yo puedo poner label texto.text va a ser igual a médico 1 punto obtener perfil. Ok, entonces, volvamos otra vez y regresemos a los elementos que vamos a ocupar. Uno, dentro de la solución yo puedo tener varios proyectos. Ya tenemos el proyecto de presentación, que es primer form, y tenemos nuestro proyecto de librerías que va a contener las clases básicas y herramientas para poder ser reutilizados en diferentes proyectos de presentación. Ahora, el proyecto de presentación depende de la librería para su uso. Entonces yo tengo que registrar o declarar dentro de las dependencias que voy a ocupar Clínica Médica Live como dependencia. Ya vimos cómo se agrega. Después de eso, para acceder a Clínica Médica Live como tal tiene su propio namespace, su propio nombre de espacio, y por eso tenemos que usar el elemento de Clínica Médica Live on using para poder acceder a ese namespace. Y ahí puedo usar ya las clases internas. El problema que yo tengo es de que mi clase y la clase de la librería tienen el mismo nombre. Entonces, para hacer la referencia, ahora sí tengo que usar todo el namespace, punto y el nombre de la clase para decirle al programa es este médico el que vas a usar y no el médico que estás declarando como formulario. Ok, luego lo inicializamos, creamos un método solo para imprimir y esta la idea es de que al momento de darle play al primer form nos va a pedir o va a automáticamente compilar Clínica Medical Live, que no lo hemos hecho, y va a compilar el proyecto primer form para poderlo mostrar cómo funciona. Vamos a cambiar programa para que inicialice en este caso un nuevo médico, que es del formulario. Ok, le damos correr. Ok, y si ustedes observan, ya me apareció de un solo formulario con el texto que viene de una librería que está siendo compilada de forma externa. Veamos algo interesante con esto. Voy a abrir el explorador para que ustedes puedan ver. En Apps, Designer, no, no es aquí. No es en OneDrive. Disco local, usuarios, dando. Y tengo la opción de source, repos y estamos en clase. Ok, ahí están los dos proyectos, Clínica Medical Live y Primer Form. Si ustedes observan en Clínica Medical Live ya tengo la carpeta bin y dentro de la carpeta debug y .NET.8 tengo una clase llamada clinicamedicallive.dll. Esta es mi librería. Yo puedo copiar este archivo y llevarlo a otro proyecto e incluirlo en ese proyecto como una dependencia externa. Y perfectamente me va a dar acceso a todos los elementos y clases que tengo dentro de esa librería. ¿Qué fue lo último que vio? Upa, pero sí, ahí sí se fue por bastante tiempo. Ok, en resumen, la cadena return retorna un texto desde la librería y ese texto lo asignamos al control del texto en pantalla. Lo que estaba explicando ahorita es de que como agregamos el proyecto de librería como dependencia, al correr el proyecto normal para mostrar este formulario, automáticamente Visual Studio me va a compilar el otro proyecto de la librería. Y estaba mostrando ahorita que en efecto están compilados los dos proyectos. En el de Clínica Medical Live, que yo no le he dado correr porque no se puede correr nada, es una librería estándar,
en el bin debug, el target que es .NET.8, va a encontrar el archivo clinicamedically.dll y este archivo Visual Studio automáticamente cuando termina de compilarlo, como lo ocupa el primer form, lo va a incorporar dentro del bin. Aquí lo copió, si ustedes observan, está la librería ahí copiada y está la librería del primer form y el primer form como aplicación, el ejecutable que enlaza estos elementos. ¿Ok? Y eso es lo que hace que la aplicación funcione y tenga acceso a los datos dentro de la librería. Esta librería yo la puedo copiar y pasarla a otro lado y con otro proyecto puedo enlazarlo y tener acceso a esas clases y reutilizar esta librería en diferentes proyectos de .NET. ¿Ok? Ahora, este es cuando yo estoy usando una librería que yo estoy realizando. Ahora, para poder exportar a Excel tengo dos opciones. La opción 1 es tener instalado el aplicativo, en este caso Excel, porque cuando se instala el aplicativo yo tengo acceso a algo llamado objetos COM. Y con esos objetos COM yo puedo crear los archivos de Excel, en este caso, utilizando el programa de Excel. ¿Ok? Sin embargo, no todas las personas, no todos los aplicativos o siquiera muchos de estos programas que se corren en servidores web, porque las aplicaciones web son los que lo usan, no van a tener instalado una instancia del Office para poder ejecutar los objetos COM y poder crear el archivo Excel. Entonces, hay otras librerías que existen, que ya personas han desarrollado y han puesto a disposición del público para poder crear exportaciones a archivos de Excel y lectura a archivo de Excel sin tener instalada la aplicación. Esa librería la vamos a ocupar nosotros dentro de nuestro proyecto. Entonces nosotros vamos a seguir esa segunda opción. Vamos a usar una librería de terceros para poder manipular y leer nuestros archivos de Excel. ¿Cómo hacemos eso? ¿Dónde lo voy a incorporar? Lo voy a incorporar dentro de Clínica Medical Lib. Ahí vamos a incorporar esa dependencia. Si se fijan, aparece la dependencia. O sea, mi librería puede tener dependencia con otras librerías y eso es válido. Nada más que como esta es una dependencia de tercero, vamos a utilizar un administrador de paquetes llamado Nugget. Y así como se oye, y los que piden el McDonald's Nuggets, para que se acuerden, Nugget. ¿Verdad? Sí, pero no, mucho. El paquete Nugget, como tal, para .NET, es el equivalente como el Java, uno llamado Ant, o tiene como tres. Ant y Grackle son los más comunes. Administradores de paquetes. Para Node.js, el administrador de paquetes, tenemos dos. Tenemos NPM y tenemos Yarn. Eh, para C hay un manejador de paquetes bien interesante. Hay otro llamado Yeoman para elementos de Microsoft. Hay varios manejadores de paquetes en el mercado, pero el que usa Visual Studio y Microsoft sugiere para usarlo en proyectos de .NET es el NuGet. Nugget. Entonces le damos clic ahí, nos va a abrir una pantalla. Ok. Y en esa pantalla nos da tres pestañas: examinar, instalado y actualizaciones. Esta es la ventaja de utilizar un manejador de paquetes. La mayoría de las librerías, a medida va creciendo y su uso se extiende, se encuentran vulnerabilidades. Entonces se hace un release o las personas que mantienen esa librería liberan una versión donde ya resuelven esa vulnerabilidad. Entonces, en vez de estar descargándolo uno por uno, esto me permite actualizarlo de forma automática porque lo maneja. El que vamos a ocupar para manejar Excel se llama Close XML. Closed. Close XML es un proyecto que nace para manejar archivos de Excel basados en formato Office XML. Es un estándar que estableció Microsoft. Por eso es de que si usted agarra un archivo de Excel del 2007 para acá, que termina con XLXS,
¿Ok? Esas versiones, si usted lo abre con un archivo, por ejemplo, un decompilador como de texto, va a poder leer la mayoría de sus componentes porque es un archivo XML. Es una definición basada en un estándar. Mientras que los de XLS, que son menores a 2007, son binarios, son archivos binarios y son más pesados, son más grandes. Entonces, con CloseXML, Office logra extender su formato de archivos para que puedan ser manipulados siguiendo el estándar del OpenXML API que ellos mantienen. Y eso lo pueden buscar. Ya lo tenemos aquí. Ahora solo le tenemos que dar instalar. ¿Ok? Y esto es una única vez por proyecto. Tienen que tener acceso a Internet, eso sí. Y él va a empezar a hacer toda la descarga de los elementos que requiere para poder correr CodeXML. Aquí está descargando un montón de cosas. Pero es la primera vez que yo estoy descargando el paquete, entonces definitivamente va a descargar varias cosas. No son pequeños, estos son pequeños. Por ejemplo, aquí ya terminó, no me dice cuánto es. Ocupa del runtime 4.3.0, ahí va a bajar algunas cositas, pero no es nada del otro mundo. Esto con el 8 ya está, XL parser está bien. Listo, le damos a dar a aplicar. Entonces, ahí hay cuestiones de licencias. Le damos a aceptar. Vamos. Y ahí está. Aquí me dice cuánto es el tamaño. Más o menos. Por aquí tienen que estar. Bueno, no dice. Ok, pero eso ya me generó. Ya me generó y me creó la dependencia. Y si ustedes observan en las dependencias, ya me aparece la opción de paquetes. Y dentro de paquetes pueden encontrar que ya está instalado CloseXML. Ojo, ese paquete no va a irse en el repositorio Git. El repositorio Git no sube el paquete. Lo que sube es la configuración de NuGet para definirle de que Clínica Medical Leave depende de ese paquete y cuando lo compile le va a pedir instalar ese paquete automáticamente. O sea, de que no les extrañe si están descargando la solución de Git que les va a pedir instalar el paquete de CloseXML, el cual es dependencia de este proyecto. Ok, entonces NuGet me sirve para muchos elementos. Hay varios librerías que pueden encontrar aquí para gráficos, para convertir a PDF. Lo único es que hay que leerlo y no instalar todo lo que me guste. Voy a instalar lo que ocupo y lo que se vaya a necesitar. Ok, con esto entonces ya tenemos también el acceso a CloseXML. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Ninguna? Ok, vamos a usarlo. Ok, vamos a entonces nuevamente a nuestro GUI. Ok, tenemos clínica médica. Vamos a crear ahora algún elemento que nos permita eh, exportar. Vamos a poner otra clase. Vamos a decirle publicar, no, agregar una nueva clase de estándar. A ese le voy a poner eh, export, exportar a Excel. Esa va a ser mi clase. Ok, esto vamos a definir la pública, exportar a Excel. Aquí ocupamos entonces ya incorporar cuáles son los datos que vamos a usar. Entonces vamos a ocupar una clase llamada XL using close. Si se fijan, ya apareció otra vez otro namespace de la librería. Aquí vamos a usar de Excel, que es el que ocupamos.
Y con eso yo puedo definir, vamos a ocupar un private, primero un Excel workbook. Siempre estoy metiendo afuera de la clase las cosas. Private, close XML. Este se llama XL workbook. Si se fijan, ahí está. WB. Y en el constructor, public star Excel. Vamos a crear un nuevo workbook. Y ahí lo estamos creando. ¿Okay? ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque en el otro lado yo voy a poder exportar Excel y lo que quiero es imprimir una lista. ¿Cómo voy a imprimir esa lista de médicos? Vamos a darle exportar a Excel. Aquí vamos a ocupar una lista de absolutamente algún elemento. Lista a exportar. Ok, entonces del workbook vamos a crear primero un worksheet. A crearlo. Este sería Excel worksheet. Recuerden que Excel tiene el angular y el no angular. En este caso, sí ocuparíamos una lista, pero no la tengo. Entonces voy a ponerla como T, como genérica. Entonces, porque hago una lista que no conozco, pero sí es un enumerable. Entonces mejor lo vamos a poner como una interfase enumerable. Porque no hay referencia todavía. O sea, no estoy devolviendo absolutamente nada todavía. Entonces por eso no sabe qué hacer. Por eso me está tirando el error. Ok, entonces vamos a worksheet.add worksheet. Ese es el método que voy a utilizar para crear un nuevo elemento. Crea un nuevo elemento, le pasa la referencia a XL worksheet y ahí es donde yo puedo utilizar las celdas para poderlo guardar. Entonces vamos a ponerle ese es el XL worksheet. Punto, vamos a usar cell, ¿a dónde lo voy a ubicar? Recuerden que en las celdas utilizan nombres de texto. B1, A1, A2, vamos a ubicarlos en A2, sea la columna A, segunda fila. Y en él vamos a utilizar un método llamado insert data. Hay varios métodos. En este caso le vamos a enviar la lista a exportar, que es lo que vamos a exportar. Ok. Una vez hecho esto, necesitamos guardarlo en algún archivo. Entonces vamos a definir cuál va a ser un string, el path
a guardar. Y saben cómo sacar ese path. Vamos a poner archivo a guardar. Entonces, en este caso, el workbook punto, vamos a ponerle un save. Y en ese save le mandamos el archivo a guardar. De que ponerle save as entonces. Que lo guarde como el elemento a guardar. Entonces ya tenemos nuestra clase que nos va a permitir exportar a Excel de forma simple, sencilla. Igual yo puedo asignar data directamente. Por ejemplo, quiero ponerle un título. Yo le puedo decir ok, es que en Excel Worksheet que tenemos aquí, punto cell A1, vamos a hacer una llamada directa para guardarlo. Usando value. Y aquí le decimos una constante. Exportando listado de... Aquí podemos poner, pongámosle listado. Después vamos a hacer alguna retrospectiva. Y vamos a devolver de que este no devuelve nada. Entonces vamos a devolver un void. Ok. Entonces de esa forma pues yo ya estoy haciendo mi archivito sencillo para poder crear reportes simples. A1 exportando el listado y el A2 va a insertar la data de la exportación utilizando los elementos públicos porque es un elemento innumerable. Las listas, los lists, son elementos enumerables. ¿Okay? Entonces, eso es, por así decirlo, un genérico. Ya vamos a hablar de estas interfaces más adelante. Vamos a probar ahora en el programa a ver si nos deja. Vamos a ir directamente a agregarle también ¿recuerdan? Un cuadro de diálogo. Vamos a agregar un save file dialog aquí. A ese save file dialog vamos a ponerle save file dialog. Sí, sí. Nombre. Vamos a ponerle el file name y sería demo Excel. Este más que todo es mío. Y el default extension es XSLX. No, esa es la extensión de Excel. Y en el filter aquí ponemos archivo de Excel 2007 Plus. Y aquí definimos el filtro .xslx. Sí, por eso el más. El más. Todas las versiones de Excel 2007 para acá utilizan OpenXML para el formato de sus archivos. Si es una versión más antigua, esta librería no le va a funcionar. Porque ahí utiliza otro formato. No usan el OpenXML, utiliza otro. Ok, aquí lo tenemos listo. Vamos a agregar un botón. Exportar. Vamos a venir y vamos a ponerle el name. Sí, aquí se le puede cambiar de todo. Tipo de fuentes, el tamaño. Son exportar. Colores de fondo. Se puede hacer varias cosas con esto manipulando todas las propiedades que encuentran de aquí arriba. Esto es lo bonito de esto. Vamos a crearle el click.
Entonces ahí está el método click. Damos doble clic para que me genere el evento. Ahí estamos bien. Fabuloso. Vamos a tener que crear una lista. Vamos a tener que ponerle public list de clínica médica lab punto médico. Vamos a llamarla médicos y lo vamos a inicializar. Médicos es igual a new list de clínicas médico. Médicos.add. Vamos a agregar médico 1. Solo que ese médico 1 lo tengo que pasar arriba antes de. No lo va a encontrar. Vamos a crear un médico 2. Ok, y damos la variable. Y vamos a agregar médicos. Ok, el botón exportar. Listo, ahora ya necesitamos crear un nuevo elemento. ¿Qué ocupamos aquí? De clínicas médicas, ya lo tengo incorporado arriba, entonces no ocupo. Aquí vamos a usar nuestro export, exportar a Excel nuestra clase. Vamos a ponerle aquí Excel, va a ser igual a new exportar a Excel. Punto. Ahora vamos a abrir el diálogo. Save dialog. Punto. Show dialog. Igual a dialog result, ok. O sea que sí está. Y vamos a sacar el string, que sería el archivo a guardar, dialog file name. Y ahora vamos a de Excel utilizar exportar lista Excel. Lo que ocupamos mandar es el enumerable y sería médicos. Y ocupamos el archivo a guardar, ya donde lo vamos a guardar como tal. Por último, vamos a tirar un message box.show archivo guardado dosamente. Ok, con todo esto, pues ya si no hay error de sintaxis ni nada, vamos a asegurarnos de que esté todo salvado. Aquí hay un save all, guardar todo, todo está guardado ya. Vamos a probar el primer form. Si se fijan, proyecto Clínica Med primero está compilando y después de compilar va a utilizar y va a crear ahora el de primer form. Entonces ya los creó, ya lo generó. Me va a mostrar el dato aquí arriba. ¿Okay? El del ID1 con la especialidad. Perfecto. Y si le damos a exportar, me pide a dónde lo voy a guardar. Aquí estamos en Excel. Demo de Excel. Le doy guardar. Y algo falló. Vamos a ver, me dice extension Excel XLSX. Indo. Me equivoqué en el filtro, perdón. Qué feo eso, equivocarse así. El save dialog. Vamos a las propiedades. Filtro XLX.
¿Cuáles son las extensiones de Excel? XLSX. Sí, la extensión aquí. XLS. Salvamos, probemos nuevamente. Vale. Exportar, me va a abrir el diálogo. Vamos a demo de Excel, guardar, archivo guardado exitosamente. A cerrar, voy a buscar en mis carpetas. Y en mi carpeta aquí está, demo Excel. No tengo ningún aplicativo para poder ver Excel en estos momentos, pero lo puedo ver en OneDrive porque está en OneDrive. Entonces, vamos a abrir OneDrive aquí. Subió. Sí, ya vamos a terminar. Ok, aquí está mi OneDrive disponible. Y ya sé, ya sé. Estamos en Documents. Y aquí estoy buscando demo Excel. Aquí está. Y si lo abro en la web, pues lo que estoy esperando es que me aparezca exportando listado. Y aquí están todos los datos que corresponden a la lista que acabo de mandar. Entonces, una forma extremadamente sencilla para poder exportar elementos a Excel sin ningún problema desde sus aplicaciones. Con esto terminamos.